Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que se confirma lo que yo sugerí que venía a hacer Petro a Venezuela. Petro vino e hizo molestar a la oposición venezolana, porque si bien es cierto él venía a hablar con el bobo de Cúcuta, su paisano que regenta Miraflores gracias a la anuencia de la gallineta de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que juraron ante la bandera proteger al país y servir al país y a las leyes y protegerlo del enemigo local o extranjero, tienen sentado en Miraflores a un colombiano que es traidor a los ideales que supuestamente iba a hacer cumplir para dirigir este país y lo llevó a la miseria, a la desidia y al abandono. Bueno, resulta que los opositores viven en continuo estado de nervios. Cada mañana se levantan y lo primero que hacen es revisar el WhatsApp y las redes sociales en busca de señales a partir de las cuales interpretar el momento. El chavismo es imprevisible y se maneja con unos códigos propios que todos los que están fuera de su círculo solo pueden adivinar. La política venezolana se maneja por la conjetura más que por el hecho concreto, sobre todo porque estos prácticamente no existen al haber tanto persecución y prohibición de libertad de comunicación y prensa. El miércoles, los antichavistas se despertaron con el rumor de que Gustavo Petro había aprovechado la visita a Maduro para reunirse con algunos de ellos al día siguiente. El asunto está envuelto en cierto misterio. Lo que nos había sido llamados vivieron momentos de angustia y empezaron a mandar mensajes a otros colegas en busca de información. El mensaje decía lo siguiente: ¿con quién demonios se ha reunido Petro? Él no lo develó y puso un tuit pretendidamente ambiguo. Ayer me reuní con el presidente Maduro y hoy con los sectores de la oposición venezolana en la perspectiva de construir la paz política. Con el paso de las horas solo se supo que este personaje se reunió fue con el alacrán Manuel Rosales, el alacrán gobernador del Zulia, el que se inscribió a últimas horas del plazo que habían dado las autoridades para registrar las candidaturas. Rosales resulta camaleónico. El chavismo lo persiguió por un caso de corrupción por el que pagó condena. Al salir se reintegró de manera sorprendente en el complejo sistema político venezolano y le arrebató una región importante al chavismo, como lo es el estado Zulia. Desde allí ha hecho una oposición muy moderada, muchos dicen que demasiado blanda, y en acuerdo bajo la mesa con el chavismo. El resto de los opositores considera que Petro se ha visto con él porque eso no altera el chavismo, que no pone impedimentos a Rosales, quizás porque no lo ven como un rival que pueda ganarles. Petro también habló vía telefónica con Antonio Ekarri, el otro alacrán que trabaja para José Luis Rodríguez Zapatero. Ese es el candidato de Zapatero y el candidato favorito que ha sido asesorado por Zapatero, según lo informan fuentes venezolanas. Ekarri también pertenece a esa oposición que se considera que va en una tercera vía, algo distinto a María Corina Machado, por ejemplo. Él aboga por sacar al país de la crispación y hacer una transición muy tranquila. Su discurso hace arquear las cejas a la oposición dura, que le parece que este personaje es un tramposo, que se iguale a los antichavistas con los oficialistas, que manejan todos los resortes del poder y gobiernan de forma autoritaria. Ekarri flota entre esas aguas y cuenta con el apoyo de algunos exmandatarios extranjeros que no ven en mal su candidatura, y me refiero otra vez al expresidente español José Luis Zapatero. Petro no tiene nada que envidiarle a Ekarri en el arte de la ambigüedad. Ha sido muy crítico con la inhabilitación para participar en las elecciones de María Corina Machado, una opositora con verdadera fuerza que sí podría vencer a Nicolás Maduro, así lo reflejan las encuestas.
El chavismo, que no tiene un pelo de tonto, no la quiere dejar participar bajo ningún concepto, alegando asuntos difusos como que no declaró unos gastos durante su etapa de congresista o que apoyó las sanciones de Estados Unidos impuestas a Venezuela. Petro, desde que una sanción de la Procuraduría lo apartó como alcalde de Bogotá, defiende que los cargos electos no pueden ser apartados de su cargo por autoridades administrativas. Si esa medida que le aplicaron a él tuviera validez hoy y no hubiese sido revocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él hoy en día no sería presidente. Como siempre, ha tenido ese discurso. Sería muy contradictorio que cambiara de opinión en el caso de María Corina. Así que se lo ha hecho saber el madurismo. Le parece mal hurtar los derechos de un candidato de esa manera. Cuando se acabó el plazo de las inscripciones, ya no permitieron registrarse ni a María Corina Machado ni a su sustituta, la reputada académica doctora Corina Lloris. El asunto era demasiado evidente como para dejarlo pasar. Una catarata de países denunció el procedimiento electoral venezolano. Colombia se sumó a las críticas a través de su Cancillería. La respuesta del ministro de Exteriores venezolano, Iván Gil, fue durísima. Acusó al gobierno de Petro de injerencista y de estar al servicio de los Estados Unidos. Gil no fue especialmente ingenioso. El chavismo recurre a estas descalificaciones cuando alguien lo cuestiona. Lo que sorprende es lo que ocurrió días después. Petro calificó de golpe antidemocrático la inhabilitación de María Corina Machado. Era un lenguaje bastante grueso que hasta entonces nunca había utilizado desde que restableció las relaciones con Maduro. ¿Cuál fue la respuesta del chavismo? Ninguna. En vez de eso, se organizó una reunión entre el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo con el señor Iván Gil en el lado colombiano de la frontera, en Cúcuta, norte de Santander. De allí salieron buenas palabras y seguramente se acordó que Petro visitaría Caracas el lunes. De nuevo, regresa el ambiente cordial. Critican al ecuatoriano Daniel Noboa por el asalto a la embajada mexicana. Critican a Benjamín Netanyahu por la masacre de Gaza. Los cuestionamientos de Petro sobre el sistema electoral venezolano quedaron enterrados debajo de algunas de las alfombras de corte francés que decoran los suelos del Palacio de Miraflores. Petro durmió esa noche en Caracas y madrugó para verse con Manuel Rosales. Los opositores enfadados creen que Maduro no permitió que se viera con María Corina Machado, aunque parecen unas declaraciones hechas desde el despecho. Seguramente Petro calculó que era hora de calmar los ánimos con el chavismo y no forzar la máquina. De aquí a que se celebren las elecciones presidenciales venezolanas el 28 de julio, esto dará muchas vueltas y se tensarán y destensarán las relaciones. El siguiente gesto puede ser para la oposición dura. Petro vive fomentando ese equívoco. Ahora, a Petro no solamente lo critica la oposición, también lo critica el ex vicepresidente colombiano Pancho Santos, quien cuestiona a Gustavo Petro por no haberse reunido con María Corina Machado ni con la plataforma unitaria. El ex embajador y ex vicepresidente colombiano Francisco Pancho Santos cuestionó al mandatario Gustavo Petro por no reunirse con la líder opositora ni con los representantes de la Plataforma Unitaria Democrática durante su visita a Caracas, sino que solamente se reunió con el alacrán del Zulia, con Manuel Rosales. Esto fue lo que dijo: presidente, deje de engañar a la gente. Se reunió con Manuel Rosales, quien no representa a la oposición venezolana. A María Corina la eligieron 2.5 millones de venezolanos en una primaria organizada por la ciudadanía, y ni ella ni su equipo tiene información de alguna intención de su parte de reunirse. Claro, porque nunca la tuvo. ¿Necesita que le pase el número de WhatsApp de María Corina? Digo, por si fue que no logró conseguirla, cuestionó con ironía Santos. Además, Santos criticó que Petro tampoco se reunió con los miembros de la mesa de negociación ni con la plataforma unitaria, que son los que aglomeran a los partidos y a las organizaciones que sí son de oposición. Otro personaje que también criticó la actuación de Petro es Andrés Velázquez.
El dirigente Andrés Velázquez criticó al presidente colombiano Gustavo Petro por no reunirse con todos los representantes de la oposición en Caracas. Este miércoles el mandatario del vecino país confirmó que tuvo conversaciones cara a cara con diversos políticos para hablar sobre un plan que busca la paz política de Venezuela. El presidente Petro en su visita a Venezuela cumplió al pie de la letra el guión establecido por Nicolás Maduro. Nada de hablar de condiciones democráticas del proceso electoral en marcha y fuera de Miraflores, reunión con quien Maduro le indicó: queremos paz democrática, comentó Andrés Velázquez en su cuenta de X. Previamente Bogotá había criticado la inhabilitación de María Corina Machado y el bloqueo contra la doctora Corina Lloris. El propio Petro calificó la semana pasada de un golpe antidemocrático las trabas para que ambos aspirantes pudieran inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. Bien, esta fue la molestia de Petro hacia la oposición. Dime qué piensas tú cuando te enteras de que Gustavo Petro se reunió con el alacrán del Zulia. ¿Tiene razón Andrés Velázquez al decir que está siguiendo el guión de Maduro? Tienen planes, ¿verdad que sí? Déjamelo en la caja de comentarios, me encanta leerte. Y me despido no sin antes recordarte que tengo un canal de reflexiones llamado Reflexiones con Filósofo 777, así lo puedes buscar aquí en Reflexiones de Vida con Filósofo 777, lo puedes buscar aquí en el buscador de YouTube, o el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video para que vayas y te suscribas. Puedes también visitarme en Telegram, buscarme como Filósofo 777, unirte a mi canal de Telegram para que no te pierdas ninguna noticia. Allí subo todas las noticias todos los días sin excepción. Y te invito finalmente a visitar mi página web de autodidactamillonarios.com para que adquieras uno de esos 1400 cursos que tenemos para ayudarte a formar un arte, aprender un arte y a que montes tu negocio y ganes tu dinero este año desde tu casa. Así que no te lo pierdas. Allá te espero en autodidactamillonarios.com. Te quiero mucho. Hasta la próxima. Bendiciones.